América Latina es esa región del mundo a la que le une un idioma que es el español, exceptuando a Brasil, que hablan portugués, pero se parecen mucho y nos comunicamos bien. América Latina es una región del mundo que tiene países con historias muy ricas, con una cultura extraordinaria, pero también con problemas extraordinarios. Perú, que es uno de los países referentes de América Latina, con números extraordinarios en muchos campos y muy dolorosos en otros. Pues es una nación que tiene algunos años de pasar momentos difíciles con su democracia, con su política, con sus élites y por supuesto eso tiene graves consecuencias para el pueblo. Para discutir sobre Perú y la importancia que tiene ese país en América Latina, tengo el privilegio de presentarles a Aldo Mariátegui Bose, abogado peruano con maestría en periodismo en España y es doctor en ciencias políticas de la Complutense de Madrid. Ha sido director y columnista en varios medios televisivos, radiales y escritos. En 2016 publicó el libro El octavo ensayo, en el que hace un recuento del daño que le ha hecho la izquierda a Perú a lo largo de la historia. Doctor Mariátegui, bienvenido a Razón de Estado. Cuando tú hablas del daño que le ha hecho la izquierda al Perú, también habría que hablar del daño que le ha hecho la corrupción de la derecha a la democracia en América Latina. ¿Cómo relacionas esos dos temas, de lo cual la izquierda tampoco se escapa? Son igual o más corruptos. La izquierda solía ser el depositario moral, el que decía, miren, la derecha, acá es que gobierna, qué corrupta, qué podrida. Pero después lo que pasó con Lula, con esta corrupción continental que se dio con Odebrecht y las empresas brasileras, la corrupción tremenda que hay en Argentina con el peronismo y la que ha habido en otros gobiernos de izquierda en Venezuela. Lamentablemente la corrupción no ha sido pues patrimonio solamente de la derecha, ¿no? Es un problema endémico, sistémico en toda la zona. Ya. Doctor, en 2016, a la fecha, Perú ha tenido 5 presidentes. ¿Cómo entender esta dinámica política tan perversa que le hace un enorme daño a la democracia y a sus instituciones? Lo que pasa es que el Perú hasta el 2016 estaba viviendo una democracia estable, con mucho crecimiento económico, y entró en esta dinámica del enfrentamiento entre el Congreso y el Ejecutivo. En el Perú nunca ha funcionado un presidente que no tenga mayoría en el Congreso o que tenga una bancada grande. Kuczynski solo tenía 17 congresistas de 130 y esos 17 estaban peleados entre diversos bandos. Entonces la receta no era buena. Lamentablemente la derecha que representaba a Keiko Fujimori se enfrentó a la derecha que representaba a Kuczynski. Fue una lucha fratricida. Se empezaron a utilizar armas nucleares, como le dicen allá en la Constitución, que es la vacancia o el cierre del Congreso, y todo esto ha degenerado, pues hemos tenido una recatafila de presidentes, una situación que no habíamos tenido nunca, que nos recuerda mucho a la de Ecuador, ¿no? A finales de los 90. Así es. Doctor, según CEPAL, y hablando de lo que mencionaste hace un momento, que es que la economía había en el Perú, del año 2000 al 2019, la pobreza en Perú bajó de 45 al 15%, caso único en América Latina, excepto Chile, que tuvo esos momentos de gloria. O sea, fueron casi 2 décadas de alto crecimiento y de progreso social. ¿Por qué ese desarrollo económico y social, donde la clase media se ensanchó, se fortaleció, viene este huracán político y el pueblo pues básicamente elige a su propio verdugo con Pedro Castillo, la extrema izquierda, para que destruya todo lo que ha construido Perú? La historia viene complicada. A ver, por un lado es verdad que hubo un crecimiento muy grande, pero los servicios del Estado no funcionaron, a pesar de que creció mucho el presupuesto de educación, el presupuesto de salud, el presupuesto de seguridad pública, el de infraestructura, pero seguimos con una salud muy mala, con una educación bastante mala, con una infraestructura bastante mala, con una seguridad que se ha puesto horrorosa. Tenemos un crimen que no estamos acostumbrados en el Perú. Entonces el problema ha habido de que si bien la parte económica funcionó bien, el Estado es un pésimo gestor. En la época de Toledo se hizo una regionalización, una descentralización muy agresiva. Se transfirió muchas competencias, mucho dinero a las llamadas regiones. Y el sistema tampoco funcionó. Las regiones resultaron ser unos caladeros de ladrones y de gente muy inepta o gente que devuelve dinero a fin de año. No gastan el presupuesto. Entonces, el problema que ha habido es que el Estado, por un lado, ha funcionado muy, muy mal y luego cuando la clase media crece hay mucho más expectativa. Generalmente los problemas políticos, parece mentira, pero cuando hay un crecimiento muy grande, tienden a agudizarse porque las expectativas suben mucho. Doctor Mariátegui, entonces dirías que lo que ha fallado realmente en el Perú es la política y por lo tanto las élites.
Y en alguna medida el ciudadano tiene responsabilidad porque abandonó la política. 5 presidentes en 5 años da una idea de lo débiles que han llegado a estar las instituciones. Lo que pasa es que primero en el Perú el sistema de partidos políticos es inexistente, son condottieris. Hay gente que junta un poco de dinero, hace una especie de club, le pone un nombre y se lanza a la política. No hay... Los partidos políticos tradicionales desaparecieron en el año 90, ¿no? Y de ahí no se han reconstituido. Eso hace mucho daño, ¿no? No hay una institucionalidad. Luego la gestión pública, hay un problema de gestión muy fuerte. Se ha puesto muchas cortapisas también, la gente no firma, los ministros no se atreven a tomar medidas, los funcionarios medios tampoco, el Estado no funciona, o sea, tiene dinero, esa es la paradoja, tiene dinero pero no funciona. Ya. ¿Crees que Pedro Castillo, que inició con una popularidad del 72% su presidencia y que 9 meses después ya está abajo de 40, termina su periodo presidencial? No sé si con 72, ¿No? No. No creo que acabe. No sé en qué va a acabar esta pesadilla. La segunda vuelta la gente no votó por el tema del COVID, mucha gente faltó, se atomizó mucho el voto y este señor con una votación no muy alta pasó a la segunda vuelta con la persona perfecta para vencer, que era Keiko Fujimori. Porque el antifujimorismo es una religión en Perú, es muy fuerte. Sobre todo lo más curioso es que es en la gente joven que no vivió el fujimorismo. Entonces, hubo mucha gente que prefería votar por el diablo antes que por Keiko Fujimori. Y hay un plan irracional. Porque claro, tú le decías, oye, con Keiko vamos a tener un gobierno mediocre y corrupto seguramente, pero se va a poder vivir. No es un gobierno marxista, no es un gobierno de izquierda. Pero el odio es tan fuerte, tan marcado, que terminamos votando por Castillo, hasta Vargas Llosa, claro, que es un antifujimorista, pero a rabiar, que ha hecho mucho daño con sus odios, Mario, pidió que se vote por Keiko. Porque dijo, ¿sabes qué? Lo menos malo que hay ahora, pero bueno. ya. La irracionalidad elegimos a este hombre porque es un inimputable, ¿no? Claro, así es. Doctor, Pedro Castillo es la cara de un proyecto mucho más profundo y más que transformador, destructor, ¿no? Y siguen con el proyecto de una constituyente que llevaría al Perú, digamos, a las catacumbas. ¿Qué expectativas ves en el proyecto constituyente de Pedro Castillo y su movimiento? La gente no quiere una constituyente, una constitución. Cuando hacen las encuestas, salen en el 8º o 9º lugar. La gente está preocupada por la inflación, por la seguridad pública, pero Castillo, una de las patas que apoya el gobierno de Castillo es Cerrón, Vladimir Cerrón, que con Perú Libre, que tiene un número significativo de congresistas, lamentablemente, ellos quieren, pues, el modelo chavista, una nueva constitución, ¿no? Y estaban en eso todo el rato. Que la gente está en otra, la gente lo que quiere es que le solucionen los problemas. Una constitución no va a cambiar las cosas tampoco, la comida no va a bajar. Claro, y mientras más empujen ese proyecto constituyente, probablemente más rápido se cae Pedro Castillo. Sí, pero está mellando las inversiones, está mellando la confianza empresarial, la gente se asusta, saca su dinero del país. ¿Qué pasa si cae Pedro Castillo? Es una buena pregunta. Hay varios caminos. Uno es, si él renuncia, asumiría en principio la vicepresidenta, que creo que es igual o peor que él, que si ella no asume, renuncia o lo que sea, asume el presidente del Congreso, que tiene que convocar elecciones en 6 meses. Que sería lo menos malo para mí. ¿Tú crees que es el modelo político peruano el que permite, de alguna manera, esta inestabilidad y esta fragilidad en la institución de la presidencia, que es relativamente fácil quitarlos? Lo cual a veces es indispensable. Sería mucho mejor tener un modelo político con partidos sólidos, pero no sé si realmente por ahí viene el problema. Hay que decirlo también en voz alta, la gente vota muy mal. O sea, porque la gente viene y se queja, sí, estos políticos. Pero esos políticos no vienen de Marte, ¿ah? No vienen de otro planeta, esos políticos vienen de la misma gente y la gente sabe que le están mintiendo, que le están ofreciendo disparates, que esas cosas no se van a poder hacer así y terminan votando por estos. Entonces también hay responsabilidad del electorado. ¿Eh? O sea, pues, es muy fácil lavarse las manos y decir, sí, que estos miserables que no gobiernan, sí, pero esos miserables están ahí porque tú lo votaste. George Orwell decía de que el pueblo que elige ladrones, elige traidores, elige sinvergüenzas, ese pueblo no es víctima, es cómplice. Ya. Entonces hay que verlo por ahí también. ¿Eh? Claro. Sin duda alguna, por
digamos, los costos y los daños acumulados que tenemos en América Latina, lo que hay que sumar una pandemia y una invasión criminal, innecesaria y cobarde a Ucrania por parte del tirano del Kremlin, pues pone a América Latina en una situación más compleja de la que teníamos incluso antes de la pandemia. ¿Qué pasa con América Latina en este contexto tan complejo que estamos viviendo? Bueno, primero el COVID nos devastó, hizo mucho daño en la zona. Y luego, como bien lo dices, esta invasión a Ucrania ha subido el precio de los cereales, de los aceites, de la comida, sobre todo para países que no producen, como el caso de Perú, tremendamente, ¿no? Entonces, la carestía, la inflación, el precio de la comida subió muchísimo, eso está teniendo muchos problemas. Esto va a dañar aún más a las clases medias, que las ha golpeado durísimo la pandemia y todo este proceso inflacionario por las razones que conocemos, ¿no? Los abusos fiscales de los gobiernos con la excusa de la pandemia, que en un momento dado fueron necesarios, pero digamos han habido excesos. Por supuesto, la inestabilidad institucional, lo mal que está, digamos, reaccionando las élites y los políticos en especial. Pero al final, ¿cómo crees tú que esto no solo hunde más a Perú, sino a América Latina? ¿Cuáles son los riesgos más allá de estar teniendo estos personajes llegando a la presidencia? Bueno, la inflación es el peor enemigo de cualquier gobierno, sea el color político que tenga. Entonces, va a haber recambios, va a haber golpes muy fuertes. En la misma España ya se está viendo. O sea, la inflación es lo que más desgasta un gobierno, porque golpea el órgano más débil del cuerpo, que es el bolsillo. Entonces, eso se va a sentir mucho políticamente, tanto aquí como allá y en los Estados Unidos, ¿no? O sea, la inflación en Estados Unidos también está muy alta. Y eso a la gente la malhumora mucho, más que otras cosas. Doctor, la posible llegada de Petro a Colombia, de Lula a Brasil, en este contexto tan complejo para América Latina, ¿qué significa? ¿Qué futuro próximo es para América Latina, hablando de que los pueblos están eligiendo a sus propios verdugos? Bueno, persinarse, ¿no? Porque Petro va a ser, si es que gana, va a ser terrible para Colombia. Es más astuto que Maduro, más malo que Maduro. Pésimo gestor, fue alcalde de Bogotá, muy malo. Y de Petro, si llega al poder, no van a salir así nomás, ¿eh? Entonces, los colombianos, a mí me asombra, eso es lo que te decía un rato, eso del electorado, yo a veces le digo el electorado, porque ¿cómo es posible que los colombianos voten por alguien que tiene el mismo modelo que Venezuela, cuando tienen 2 millones de venezolanos en el país, que no se han ido de Venezuela porque sea un paraíso? Y que pueden dar un testimonio muy potente. Que no entiendo en Perú. Yo en la campaña le decía, ¿cómo pueden votar por Castillo? No sean estúpidos. O sea, tienen 1 millón de venezolanos que han venido con una mano adelante y otra atrás, que se mueren de hambre en su país, porque han aplicado el modelo que este señor quiere aplicar, y ustedes están votando por eso. O sea, ya no es una cosa abstracta, está al lado tuyo el venezolano ganándose la vida. Lo mismo es en Colombia. Entonces, claro, yo le llamo el electorado, ¿eh? No es el electorado, porque no pueden ser tan idiotas. O sea, no puede ser que tengan a 2 millones de menesterosos venezolanos que han huido de esa miseria y vayan a elegir un presidente que va a aplicar el mismo programa. Es realmente estúpido. Y en Brasil van a volver a elegir un hombre que es un delincuente. Lula ha robado como poca gente, ha podrido todo el área con las constructoras brasileras, ha generado toda esta corrupción sistémica, gigantesca, con Odebrecht, con Andrade Gutiérrez, con todas estas empresas grandes, constructoras brasileras. Le dio, es verdad, un momento de mucho gasto fiscal, pero volver a votar por Lula. Entonces, tú dices, estos pueblos también tienen lo que se merecen, ¿no? O sea, Hegel creo que era el que dijo eso de que cada país tiene el gobernante que se merece. O sea, si tú eliges un ladrón, tú eres su cómplice, no eres su víctima. Doctor, la desconexión que hay entre Washington y América Latina, donde hay pues, culturas distintas, formas de ver el mundo y la vida distintas, pues está generando esta distancia, incluso estos niveles de conflictividad que no le hacen bien a Occidente y por supuesto al continente americano. Con la invasión a Ucrania, que Putin se mete en un laberinto sin salida y sale debilitado, China con problemas internos cada vez más grandes, se van a debilitar los aliados más importantes de estos movimientos populistas en América Latina. ¿En qué momento, si tuvieras que proyectar, verías que hay un rescate, que hay un péndulo viniendo de regreso a que logren los pueblos latinoamericanos, después de golpearse duro otra vez con estos personajes, elegir mejor gente para que los gobierne con más valores occidentales? Bueno, hay bastantes aristas. O sea, a Estados Unidos verdaderamente le interesamos muy poco. A América Latina le interesa México, Brasil, Cuba cada vez menos, el narcotráfico, la migración. Punto. No les interesamos nada, menos aún con los problemas que hay ahora. A los demócratas les solemos interesar mucho menos que a los republicanos,
Los republicanos miran más la zona, ¿no? Siempre los gobiernos demócratas son más alejados. Y hoy en día no sé si se están ocupando de nosotros, con los problemas que tienen, aparte, no sé si Latinoamérica está en la cabeza de Biden, ¿no? China se metió mucho en Ecuador, en varios países, con préstamos. China ha estado trabajando bastante en Perú, tiene bastantes empresas grandes, pero no sé qué tanto va a tomar el relevo. Y claro, tú dices el aliado ruso, que está muy golpeado, que ha sido un sostén de Maduro, va a salir bastante quemado, ¿no?, de esta aventura militar. Ahora, más que América Latina le interesa a Estados Unidos, el interés real es cómo América Latina puede ser cada vez más una amenaza a la seguridad nacional de Estados Unidos. Y por ahí viene el interés por los temas que tú mencionabas. ¿Cómo puede haber una alianza más estratégica, más productiva en países que evidentemente tienen el mismo destino, como es América Latina, con zonas libres de comercio, comunidades económicas regionales, regresar a los valores que después de la Segunda Guerra Mundial pues construyeron el mundo desarrollado que hoy conocemos, el cual está siendo muy golpeado? Lamentablemente, por ejemplo, la Alianza del Pacífico, que estaba caminando muy bien, que era México, Colombia, Perú, Chile, está por los suelos ahora. Pues si tienes a este señor López Obrador en México que no cree en el libre comercio, vas a tener a Petro en Colombia y a este activista estudiantil que no sabe prácticamente nada de la vida, que es Boric, que lo único que ha sido en Chile es un activista de la calle y ahora es presidente del país. Entonces, no, yo soy bien pesimista por ese lado. Y luego los americanos no se ocupan de nosotros. Solo les interesa el narcotráfico, la migración, México, porque México para ellos es un país clave. Claro. Y con López Obrador llevan la fiesta más o menos en paz. López Obrador ladra mucho, muerde poco. Y Brasil, ¿no? Claro. Brasil sí lo miran. El resto somos bastante irrelevantes. Claro, dicho eso, con más razón debiéramos ser los latinoamericanos los que tomamos conciencia de que debemos ocuparnos de nosotros mismos, ¿no? Dejar de ser electarados, como tú muy bien le llamas, y de alguna forma pues, rescatar, ¿no?, la concepción democrática del mundo, con los valores liberales, que son los que dan resultados. Quisiera compartir tu optimismo. Ojalá Puede que la gente tiempo, reaccionase así, pero yo la gente veo que cada vez vota peor, se polarizan más las cosas, se eligen peores presidentes. ¿Y esto lo ves por ciclos? Países. Hay péndulos. Seguramente, mira, la inflación va a acabar con todo el que esté. O sea, yo creo que ya viste cómo ha caído Boric en Chile. Claro, eso no garantiza que regresemos Castillo, a mejores... No, porque podría ser porque la gente cuando ya siente el agua al cuello empieza a votar más a la derecha. Dice, oye, la derecha administra mejor la economía, con la derecha comía mejor, bueno, y terminan votando un poquito para el otro lado. Puede haber un péndulo, pero te digo, la inflación va a tener un impacto muy fuerte políticamente en todos estos países, ¿no? Y se va a definir por ahí. ¿Cómo termina la invasión a Ucrania? Difícil contestar porque los rusos no van a aceptar una derrota. Los ucranianos no van a aceptar, ni creo que Occidente, una partición territorial. Entonces, si uno no quiere declararse derrotado y el otro no quiere dar un pedazo de su país para que el otro se lo lleve, no sé cuándo va a acabar esa guerra. O sea, me preocupa mucho. Sí, hay amenazas serias. Ahora, dicho eso, sí es evidente que Putin se convierte en el paria del mundo, en un hombre aislado, con sanciones económicas que pueden terminar con Rusia bajo tierra en su economía y con más inestabilidad política de la que ya tenía. Bueno, Rusia retrocedió 50 años porque era un país que ya estaba integrado a Occidente, es un país que no va a tener ni siquiera un McDonald's. O sea, ha salido del circuito occidental, pero mientras le sigan comprando gas y petróleo, Putin puede seguir viviendo, ¿eh? Claro. O sea, Rusia es un país que vive de materias primas, básicamente, que es el gas y el petróleo, y mientras él lo siga vendiendo con los precios que hay hoy en día, sí, una potencia militar de pobres, ¿no? Porque es un pueblo con un ingreso per cápita concentrado en el petróleo y en el gas, pero que al final se vive muy mal, ¿no? Sí, tiene una economía chica para la cantidad de gente que tiene, para el ejército que tiene. Es una economía del tamaño de la italiana, más o menos. Un poco más pequeña que la de Italia y Canadá, un poco más grande que la de España, Exacto, igual que la de Brasil. Para tanta población y para un ejército tan grande eso es muy caro. Una economía más pequeña que la de Texas. Claro. La arrogancia de este tirano es impresionante, ¿no? Él pensó que era un paseo, que le iban a recibir con flores y que iba a conquistar Ucrania muy rápido. Sí. Yo creo que mucho de esto tiene también la culpa de la salida de Biden de Afganistán. Sí. Fue tan desastrosa que yo creo que los rusos dijeron, bueno, este Biden es una gallina, es un hombre tonto, miren qué mal ha manejado la Afganistán, nosotros nos metemos a Ucrania, nadie va a decir mucho, nos comemos Ucrania, y no fue así. Occidente reaccionó y, hombre, ahora tiene problemas porque hasta Finlandia y Suecia van a entrar a la OTAN, algo que para los rusos es muy mal negocio, ¿no? Ya.
Doctor Mariátegui, qué bueno para Muchas España gracias. el tenerte aquí en esta Muchas tierra, gracias. escuchándote y aprendiendo de Muchas tu gracias. experiencia, capacidad y reflexiones. Es muy importante que Muchas sigas gracias, David. muy Para mí es un presente placer. y muy activo. Encantado. Muchas gracias. A ustedes también gracias. Esto es Razón de Estado. Suscríbete y nos ayudas a defender y a promover los valores de la libertad,